Y quisiera llevarlas a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿por qué basar una meditación sobre la feminidad en un texto como 2 Timoteo 3, 16 y 17? Bueno, porque el tema que me corresponde tratar con ustedes es el tema de el lugar de la mujer en las Escrituras. John Angel James, un pastor inglés del siglo XIX, escribió lo siguiente, hablándole a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Y yo creo que a su edad, pues todas las mujeres que están aquí son mujeres jóvenes. Pero él dijo: mujeres jóvenes, recuerden esta lección. Las semillas de la excelencia de una mujer deben sembrarse en la primavera de su vida, o sea, cuando son niñas. Y aunque una buena parte de esas semillas deben ser sembradas por su propia mano, siempre será necesario que la tierra de su corazón sea preparada por medio de la ayuda y la enseñanza de otros. Entonces, lo que John Angel James estaba exhortando a las hermanas, a las mujeres de su iglesia, era que entendieran que era su deber hacer todo lo que fuera necesario para ser mujeres bíblicas. Pero también las exhortaba a entender que, a pesar de que era su deber ellas mismas trabajar en eso, ellas necesitaban de otras mujeres, otros ejemplos, otras personas que las pudieran enseñar a ellas en lo que significa ser una verdadera mujer. Y todas ustedes han aprendido acerca de la feminidad de otras personas, ¿verdad? Lo más probable es que la enseñanza que ustedes han recibido acerca de lo que significa ser una mujer ha venido primariamente de sus madres, ¿verdad? Ustedes han visto a sus madres desde niñas, lo que ellas hacían, y eso es lo que ustedes tienen en su cabeza, es lo que significa ser una mujer. O también de sus abuelas. Algunas fueron criadas por sus abuelas y fueron ellas las que les enseñaron a ustedes qué es lo que significa ser una mujer. Otras han aprendido de amigas cercanas, ¿verdad? Especialmente ahora en donde hay ese entendimiento en contra de los padres, ¿verdad? Y los jóvenes aprenden de ellos mismos, ¿verdad? Lo cual es una necedad, pero así pasa. Y muchas mujeres han aprendido lo que significa ser una mujer de la televisión, de internet, de las telenovelas, ¿verdad? Y piensan que el mundo es así, como una telenovela, de películas. Disney, ¿verdad? Disney es una empresa que hoy en día es una de las formas más importantes para influenciar a la juventud y sobre todo a la niñez. Y no hablo solamente de películas animadas, ¿verdad? O sea, Disney no solo produce eso para influenciar la manera en la que ellos desean piensen los jóvenes y los niños, sino que también por películas para adultos como La Guerra de las Galaxias, especialmente las últimas, donde vemos cómo hay un feminismo que se está tratando de enseñar, ¿verdad? Películas de Marvel. Todo eso es una empresa, el mundo, tratando de enseñarle a las mujeres sobre la feminidad. Pero mi punto es que todas ustedes han aprendido lo que significa ser mujer de alguien. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿hemos aprendido a ser lo que debemos ser de la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Han sido las Escrituras nuestra fuente de todo conocimiento? ¿Son ellas la fuente del conocimiento de la feminidad en nuestra vida? Bueno, por eso, hermanas, esa es la razón por la cual los pastores hemos promovido estas reuniones entre ustedes desde hace muchísimos años.
Porque si las escrituras son inspiradas por Dios, como acabamos de leer, si ellas salieron de la boca de Dios, que es lo que ese término significa, inspirado, si Él fue quien habló esas palabras como el creador, el soberano del universo, el diseñador, el que gobierna todas las cosas, entonces ellas son la palabra de Dios. O sea, lo que nosotros debemos de entender, cada palabra que hay aquí es la palabra de Dios. No hay nada que esté aquí que se haya originado en la mente de los hombres. Toda ella se originó en la mente de Dios. Y fue dada por Dios a nosotros, su pueblo, usando hombres, pero se originó en la mente de Dios. Por lo tanto, entonces, la Biblia debería ser el fundamento de nuestro aprendizaje y entendimiento de lo que significa ser una mujer. La realidad es esta, este es el dualismo. O somos enseñadas por la Biblia, o somos enseñadas por el mundo. O es la Biblia nuestra guía, o lo es el mundo. O somos enseñadas por Dios, o somos enseñadas por Satanás, a quien el apóstol Pablo le llamó el príncipe de la potestad del aire. Él es el que gobierna el mundo. Todo lo que nosotros conocemos y entendemos y somos enseñados del mundo proviene de Satanás. Él es el que gobierna el mundo. Disney enseña lo que enseña, quiere influenciar de la manera que quiere influenciar porque hay alguien detrás queriendo influenciar de esa manera al mundo. Y ese es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Aquel dice Pablo en Efesios capítulo 2, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, del mundo, ya sean sus madres incrédulas, sus abuelas incrédulas, sus amigas incrédulas, internet, la televisión, lo que ustedes han sido enseñadas es que ustedes han sido oprimidas por los hombres, ¿verdad? Eso es lo que el mundo enseña. Simone de Beauvoir, una feminista, en un libro que escribió sobre el segundo sexo, ella dijo, la mujer siempre ha sido dependiente del hombre, si no es que su esclava. ¿Okay? Eso es lo que el mundo enseña. Ustedes son oprimidas, son esclavas de los hombres. Betty Friedan, en otro libro que ella escribió, argumentaba que las mujeres tienen un problema de identidad. Ustedes han sido engañadas por los hombres. ¿Sabían eso? Según Friedan, enseñándoles que su plenitud se encontraba nada más en ser esposas y madres. Hallen su plenitud ahí nada más. ¿Cómo podía escapar las mujeres de esos roles según esta mujer? Educándose. Eso era lo que les proveería a ustedes las mujeres, la libertad para llegar a ser lo que ustedes quieren llegar a ser, lo que podían llegar a ser. Su verdadera libertad vendría de su educación. Lo que se necesita para que la mujer sea una verdadera mujer, según los feministas, es la liberación femenina. Y el propósito era libertar a la mujer de ese rol que, según las feministas, ha esclavizado a las mujeres por tantos siglos. Libertad. ¿Y cuál rol? ¿Cuál es ese rol que ha esclavizado a las mujeres? Mis hermanas, es el rol bíblico. Ese es el rol contra el cual el mundo quiere luchar. El rol de la esposa, el rol de madre. Fue por eso que mujeres que se llaman a sí mismas feministas cristianas, como Mary Daly, dijeron cosas como estas. Los autores del Antiguo y Nuevo Testamento eran hombres de sus tiempos. Por lo tanto, sería ingenuo pensar que estaban libres de los prejuicios de su época. ¿Ustedes ven lo que está atacando esta mujer? ¿Qué está atacando? La palabra de Dios. Lo que esta mujer está diciendo es, la Biblia es un libro escrito por hombres. Hombres que todo lo que escribieron acerca de la mujer lo escribieron con el fin de oprimirlas, con el fin de esclavizarlas. Eso es lo que está diciendo esta mujer. Pero de nuevo, la Biblia dice
es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Ningún hombre pensó estas palabras que tenemos nosotros registradas el día de hoy. Dios nos las dio como el Creador. Entonces, hermanas, esto es lo que ustedes han aprendido de una u otra manera. Por eso es tan importante recordar que su deber como mujeres cristianas es aprender de Dios. Ese es su deber. Él nos ha revelado a nosotros su mente, su voluntad, ¿verdad? ¿Para qué? Para ustedes como mujeres. Y lo ha revelado en las páginas de la Biblia. ¿Cuál es el lugar entonces de la mujer en las Escrituras? ¿Cuál es el propósito de Dios para ustedes? Bueno, lo que deseo hacer es mostrarles a ustedes, en primer lugar, recordarles el diseño de Dios para ustedes. En segundo lugar, recordarles lo que sucedió y qué fue lo que dio origen al feminismo que nosotros conocemos el día de hoy. Y finalmente mostrarles lo que fue necesario para devolverle a la mujer su lugar. Entonces, recordemos cuál fue el diseño de Dios para la mujer. Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y ¿qué dice? Varón y hembra los creó. Y luego en el versículo 31 de Génesis 1 dice, que después de Dios haberlo creado todo, en el sexto día, Él vio y dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Después de haber creado todo en el sexto día, especialmente el pináculo de la creación que era el hombre, Dios se volvió y dijo que eso fue bueno en gran manera. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, la mujer fue creada de la misma manera que el hombre. Es decir, ambos fueron creados a imagen de Dios, conforme a su semejanza. Y si nosotros recordamos lo que estas palabras quieren decir, porque Pablo nos lo dice en Efesios capítulo 4, que el hombre fue creado, dice, en justicia y santidad de la verdad. Es lo que significa ser creados a imagen de Dios. Entonces la mujer y el hombre fueron creados primero en todo conocimiento, con la capacidad de conocer a Dios. Eso no fue algo que solo Adán tenía. No, Dios le dio a la mujer la capacidad de conocerle a Él. Era una criatura suya. Y el propósito de Dios al crear a la mujer era que ella pudiera conocerle a Él. También fue creada en justicia, igual que el hombre. Justa. Y en santidad. Santa. Perfecta. Tanto el hombre y la mujer fueron creados con la misma dignidad entonces. Ni el hombre era más, ni la mujer era más o menos. Ni la mujer era más, ni el hombre menos. No, los dos fueron creados con la misma dignidad, porque ambos portaban la misma imagen de Dios. Ambos fueron creados conforme a la misma semejanza de Dios, con la misma dignidad. Entonces, ese fue el lugar original de la mujer, al lado del hombre, en dignidad, con la misma capacidad del hombre para conocer a su Dios, con la misma justicia, con la misma santidad. Ahora, sin embargo, Eva no fue creada como Adán, ¿verdad? Adán fue creada ¿de dónde? Del polvo, ¿verdad? Adán fue creado del polvo, pero Eva fue creada del hombre, ¿verdad? Entonces dice Génesis capítulo 2, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de su costado, dice literalmente, y cerró la carne en su lugar. Y del costado que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, a diferencia de Adán en su creación, sí, la mujer no fue creada del polvo, fue creada del hombre, de su propia carne. Dios como creador tenía un plan para el hombre y la mujer. Adán tendría esa gran comisión de señorear sobre todas las cosas.
Esa gran comisión de la creación le fue dada a Adán con el propósito de que él se encargara de extender el huerto del Edén, que era el templo de Dios sobre toda la tierra. Ese era el plan. Ese era el deber de Adán. Su deber era que llegara a ser de toda la tierra el templo de Dios. Ese lugar en donde Dios podía tener comunión con el hombre. Esa era la comisión que Dios le dio a Adán. Adán le dijo, señoread, y le dio esa potestad. Pero no era para que Adán y Eva vivieran solitos en toda la tierra en el templo de Dios con Dios. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que Adán se multiplicara, que Adán produjera más portadores de Dios para llenar toda la tierra, todo ese templo de Dios. ¿Para qué? Para que toda la tierra estuviera llena de portadores de la imagen de Dios en comunión con Dios. Ese era el plan. Y para eso era necesaria la mujer. ¿Cómo iba Adán a producir más portadores de la imagen de Dios? Bueno, para eso fue que Eva fue tomada y fue hecha de su propia carne y le fue dada a él como ayuda idónea, para que juntos pudieran cumplir ese propósito de Dios para la creación. Juntos cumplirían ellos el rol divino. Uno lideraría y la otra le ayudaría a cumplir esa misión de Dios, esa gran comisión de Dios, de llenar la tierra de la gloria de Dios, haciendo de ella un templo, el templo de Dios. Y para esa tarea entonces ni el hombre era más importante que la mujer, ni la mujer más importante que el hombre. Los dos necesitaban sus roles específicos para que ese propósito de Dios para su creación se cumpliera. Ambos debían ejercer ese rol. ¿Para qué? Para que un día, esa era la meta, mis hermanas, un día ellos trabajando juntos, uno liderando, el otro ayudándole, creando, produciendo portadores de la imagen de Dios, llenando la tierra con portadores de Dios, adorando a su Dios. Un día eso terminaría. Y toda la creación y toda la humanidad disfrutaría la eternidad con Dios. Esa era la meta. Habitando con su Creador por la eternidad. Qué honor, qué bendición, que esa fuera la meta. Ahora, ¿por qué es que el mundo rechaza ese diseño original, esos roles? ¿Por qué rechazan al Creador? Por eso es. Su meta no es el Señor. Es Dios más bien el que quiere esclavizar a la mujer, a quien ellas consideran como alguien inferior. Ellas quieren ser libres de Dios. Pero por eso nosotros debemos recordar que ese propósito de Dios no se cumplió. Y debemos recordar por qué. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aunque Dios creó al hombre recto y perfecto, dice nuestra confesión de fe, y le dio una ley justa, la cual habría sido para vida si el hombre la hubiera guardado, y amenazó su transgresión con la muerte, aún así el hombre no permaneció mucho tiempo en esta posición de honor. Entonces, la creación del hombre y la mujer original era una posición de honor que Dios les había dado al hombre y a la mujer. Por este pecado cayeron, dice nuestra confesión, de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Por lo cual la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado, y dice, y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Entonces, con su pecado, el hombre y la mujer cayeron de aquella posición de honor. ¿Y qué obtuvo la mujer? Obtuvo libertad.
obtuvo grandeza, obtuvo honor, obtuvo su libertad, ¿no? Más bien dice Génesis, obtuvo vergüenza, corrupción, y en lugar de libertad obtuvo la esclavitud. Se hizo esclava del pecado y de Satanás. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo que debió haber traído gozo, ¿verdad? Paz para la mujer, el poder cumplir ese rol que Dios le había dado de servirle al hombre para enseñorear la tierra, para extender el templo, para crear, producir más portadores de Dios en la tierra, para un día poder tener comunión con Dios. Lo que eso debió haber traído gozo y paz, ahora sería para la mujer por su pecado algo que traería dolor. Y también dice el deseo para su marido. Si nosotros leemos lo que le dice el Señor a Caín en Génesis capítulo 4, ¿verdad? Sobre el pecado, es lo mismo que le dice Dios aquí a la mujer. Usted lo que va a querer por su pecado es sublevarse contra su marido. Usted va a querer ser la cabeza de su hogar. Entonces el feminismo, mis hermanas, no es algo moderno. El feminismo como el machismo fueron el producto del pecado de Adán y Eva. La mujer queriendo rebelarse contra ese rol que Dios le había dado en la creación. ¿Y qué hizo ese pecado con la mujer? Las pervirtió. Las pervirtió. Y eso lo vemos, y ahí es donde las escrituras nos sirven a nosotros de ejemplo. Después de la caída vemos inmediatamente nosotros en Génesis 4 a dos mujeres consintiendo con la poligamia. Ada y Sila, las esposas de Lamec, consintiendo con algo que no era el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Vemos en Génesis 6 a quienes, a las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran ellas? Las hijas de Caín, o la descendencia de Caín. ¿Haciendo qué? Pervirtiendo, seduciendo a los hijos de Dios, a los descendientes de Set, llevándolos a la idolatría, a la inmoralidad sexual. ¿Y qué trajo eso? El juicio de Dios sobre la tierra. Aquella tierra que debía ser llena. Es que Génesis 6 debemos leerlo con el entendimiento del propósito de Dios para la creación. Aquella tierra que debía ser llena de portadores de Dios, adorándole a Él en su templo. Ahora en Génesis 6 está la tierra llena de pecadores, llena de rebeldes, llena de idólatras. ¿Y qué pasó? Dios los mató a todos, excepto a 8, por gracia. ¿Qué más nos dice la Biblia que trajo el pecado sobre la mujer? La mundanalidad, el amor por el mundo y sus cosas. Lo vemos en la esposa de Lot, ¿verdad? Aquella que probablemente era una sodomita, era una mujer de Sodoma, y que cuando sabe que Dios va a destruir la ciudad y que Dios la va a llevar por medio de sus ángeles a un lugar seguro para escapar del juicio venidero, ella sigue codiciando en su corazón a Sodoma. ¿Y qué pasó? Codiciando el mundo. ¿Y qué le pasó? Murió como una estatua de sal, sufriendo el juicio de Dios por desear el mundo. Eso es lo que el pecado trajo a la mujer. Las hijas de Lot, en lugar de sujetarse a su creador y esperar en él, ¿qué quisieron hacer? Quisieron hacer las cosas a su manera. Eso es lo que trae el pecado en la mujer o a la mujer. ¿Y qué hicieron? Terminaron engañando a su padre y teniendo hijos de él. Los moabitas, enemigos del pueblo de Dios.
de los amonitas. Vemos también los efectos del pecado en Dalila, una engañadora. En Atalía, una madre perversa, una reina perversa. En Jezabel, una mujer capaz de asesinar a un hombre para complacer a su marido. En Herodías, una mujer dispuesta a hacer lo que fuera, exponer su cuerpo, seduciendo a los hombres ahí presentes para obtener lo que ella quería. Y dígame si eso no es lo que vemos hoy en día. Es lo mismo. Ese es el pecado, cómo ha afectado a la mujer. ¿Qué otros ejemplos tenemos en la Escritura del efecto del pecado sobre la mujer? Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Literalmente sin discernimiento. Esa es la misma palabra que usa Samuel en 1 Samuel capítulo 25, cuando habla de Abigail y registra cómo David alaba, ¿verdad? El razonamiento de Abigail, el discernimiento de Abigail, impidiéndole a él ir y vengarse y derramar sangre con sus propias manos. Abigail era una mujer con razonamiento. Pero el pecado ha hecho que muchas mujeres sean como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. No tienen discernimiento. No saben lo que es el bien y el mal. La mujer sabia, dice Proverbios 14:1, edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿No es esto lo que hace el feminismo? Traer división entre el esposo y la esposa. Hacer que la esposa quiera tomar un rol que no le corresponde. Yo les he dado a ustedes este ejemplo, ¿verdad? Antes, en el pasado, de una colega que ella dice, yo no le preparo almuerzo a mi esposo, que se lo haga él. Él tiene manos, ¿verdad? Eso es el razonamiento de una mujer necia, de una mujer que no está edificando su casa, sino que la está destruyendo. Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Porque hay pleitos en el hogar. Porque mujeres que quieren que se haga lo que ellas quieren por encima de sus esposos, porque no quieren sujetarse, y hay pleitos. Ustedes lo ven en la calle. Mujeres, hermanas, que parecen hombres cuando andan en automóvil. No estoy diciendo que así es como debemos ser los hombres, ¿verdad? O como somos, pero es más propio, y eso creo que es cierto, es más propio de un hombre pararse y defender o ir en contra de manera, ¿cómo se dice?, explícitamente contra otro hombre que una mujer. Y hoy en día vemos a las mujeres rencillosas, pegando gritos, pitando, comportándose como hombres. Eso es lo que trae el pecado. El pecado ha traído destrucción, caos, desorden a las vidas de las mujeres y sus familias. Ahora, ¿qué fue necesario? Bueno, por causa del pecado, por causa de esa esclavitud a la que la mujer se había sometido, ella voluntariamente, habiéndose rebelado contra su creador, Dios tuvo que restaurar. Eso fue lo que hizo Dios. De nuevo, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Él haría de la tierra su templo. Él llenaría la tierra con portadores de su imagen para su gloria por la eternidad. Ese plan nunca se frustró con el pecado del hombre y la mujer.
El pecado del hombre y la mujer fue decretado por Dios para su gloria también, según su decreto eterno, incomprensible para nosotros. Pero por eso, por su pecado, Dios tuvo entonces que restaurar a la mujer. Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotras cuando estabais muertas en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijas de ira, lo mismo que las demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, la mujer decidió rebelarse contra su creador, pero Dios en su gracia no la dejó ahí. No la dejó ahí. Sí, en aquel día Adán y Eva murieron espiritualmente, pero Dios los sacó del huerto, de su presencia. En parte porque, bueno, uno porque ya no podían tener comunión con un Dios santo como pecadores. Pero en segundo lugar, por gracia y misericordia, para que ahora en su pecado no osaran tomar del árbol, del fruto del árbol de la vida, y vivieran eternamente separados de Dios. Por eso Dios los echó, en su misericordia. Dios había creado al hombre y la mujer para tener comunión con ellos por la eternidad. Y eso es lo que iba a ocurrir. Fue por eso que Dios no solo prometió enviar a Jesucristo su Hijo, desde el principio, a un varón que aplastaría la cabeza de Satanás, pero que él mismo sufriría el castigo que Adán y Eva debían sufrir sustitutivamente, y lo trajo al mundo en Jesucristo. Fue por eso que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó para vivir esa vida que Adán no podía vivir, esa vida que Eva no podían vivir, que no quisieron vivir, en obediencia a su Creador. Y para morir en su lugar, para darles perdón, para proveer el perdón que ellos necesitaban, y así entonces restaurar su vida. Dios en Jesucristo restauró a la mujer. Dios en Jesucristo restauró la feminidad, y lo hizo salvando, redimiendo, libertando a aquellas que estaban esclavizadas al pecado, aquellas que estaban entregadas a vivir en el feminismo, a hacer cosas a su manera, como las hijas de Lot, para que ahora ellas vivan cumpliendo los propósitos de Dios, obedeciéndole a Él. Para eso las restauró, para eso redimió a la mujer. Y así por gracia restauró a la mujer para ser una mujer de fe, como Eva, una mujer que escuchó el evangelio y lo creyó. Y cuando nació su primer hijo, dijo: este es el Mesías, mi Salvador. Para hacerla una mujer de fe como Lidia, a quien Dios abrió su corazón para escuchar el evangelio y creerlo. Una mujer como Ruth, que no quería dejar a Noemí, que era una hija de Dios, porque dejarla a ella era dejar al Dios de Noemí. No se quiso apartar de ella, que creyó en aquel que vendría de Israel. Una mujer de fe como aquella mujer sirofenicia de Mateo 15. Aquella mujer que le dijo a Jesús: Señor, dame lo que tú tienes que dar. Y Jesús le dijo: los perrillos no son dignos de comer de lo que les has dado a los hijos de Dios. ¿Qué le respondió la mujer? Aún los perrillos
se benefician de las migajas que caen de la mesa de los hijos de Israel. Como María, la madre del Señor Jesucristo, una mujer que en su juventud conocía muy bien las Escrituras. Una mujer que había creído el Evangelio y que con todo su corazón deseaba agradar a Dios. Quien dijo cosas como estas: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Una mujer de fe. Eso es lo que Dios puede hacer. Dios ha restaurado a la mujer como esposa para cumplir ese rol que le ha dado, como Sara, que es la madre de todas las creyentes. Una mujer sujeta a Abraham, que a pesar de que ella sabía la necedad de su esposo, nunca le faltó el respeto. Y prefirió confiar en el Señor antes que en la sabiduría de su esposo. Pero nunca lo irrespetó. Una mujer que, en lugar de fundamentar su existencia en lo exterior, en su belleza, más bien dice Pedro en 1 Pedro capítulo 3, lo buscó en su discernimiento, en hacer lo que le agrada a Dios. Restaurarla como una esposa como Ana, la madre de Samuel, casada con un borracho. Y la vemos a ella quejándose, la vemos a ella irrespetando a su esposo. O la vemos a una mujer de fe, confiando en el Señor, dedicando a su hijo al Señor, prometiéndole al Señor que ella va a instruir a su hijo en sus caminos, para restaurarla como madre. Como dice Tito capítulo 2, una mujer que ame a sus hijos, que los críe, que los cuida espiritualmente. Mujeres como Loida y Eunice, abuela y madre, instruyendo en la palabra del Señor a Timoteo. Para eso la restauró el Señor, para que recuperen ese rol de instrucción, de amar a sus hijos en el hogar, instruyéndolos en los caminos del Señor, como la misma Ana. Restaurarlas también para hacerlas útiles para el pueblo de Dios. Mujeres como Rebeca, mujeres que no se quejaban, jóvenes, dispuestas a trabajar, a servir. Para eso restaura el Señor a la mujer. Como Febe, la diaconisa que le llevó la epístola de Pablo a los romanos. Como Evodia y Síntique, que dice Pablo combatieron juntamente con él en el Evangelio. Para eso le restaura el Señor, para servir a su pueblo. Como Trifena, Trifosa, Julia y Pérsida, de quienes Pablo en Romanos 16 dice que trabajaron mucho en el Señor, sirviendo. O como Priscila, que trabajó también instruyendo a otros que no conocían tanto de la palabra del Señor, junto con su esposo. Dios salva también para restaurar a la mujer en su devoción por el Señor. Tenemos ejemplos como María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. En Juan 19 se nos dice a nosotros que estuvieron ahí a los pies de la cruz hasta que el Señor murió. No lo dejaron ni un solo momento. Sus discípulos todos le abandonaron. Pero esas mujeres devotas al Señor estuvieron ahí a los pies de la cruz hasta que el Señor murió. Para restaurar su entendimiento del liderazgo, como Débora. Débora era una profeta, pero ella
tuvo que asumir parte del liderazgo en su pueblo. ¿Por qué? Porque todos los hombres eran unos cobardes. No había nadie ahí asumiendo el liderazgo del pueblo. Y esta mujer lo tuvo que asumir. Pero ella, habiendo sido salvada por el Señor, va a Barak y lo confronta con respeto y le dice: tú tienes que tomar el liderazgo. Dios ha dado a Sísara para que lo mates. Y así pasó. Una mujer de fe, restaurándola como hija, como la hija de Jefté. ¿Recuerdan Jefté? Que va a la guerra y promete que si gana la guerra, la primera que esté ahí va a pedir que sea virgen por el resto de su vida. Y cuando regresa, es su hija la que está ahí. Y su hija, siendo una mujer piadosa, ella obedeció a su padre. Y sí, pidió un tiempo para ir y llorar su virginidad, pero obedeció a su padre. Entendió el voto que su padre neciamente le había hecho a Dios. Y obedeció y permaneció virgen. Para eso restaura el Señor. La Biblia, escribió John Angel James, es el mejor espejo para saber con mayor exactitud lo que eres y para llegar a ser lo que debes ser. Y al verte reflejada en ella, puedes ajustar todos los atuendos morales de tu alma. Y a partir de lo que ves en ella, puedes adornarte con todas las bellezas de la santidad y vestirte con atavíos de pureza y decorar tu alma con las vestiduras de un espíritu manso y humilde. Hermanas, Dios las ha restaurado a ustedes. Su deber no es escuchar al mundo, lo que el mundo pretende que ustedes sean. El mundo desprecia el diseño de Dios para sus vidas. Permitan que la Biblia sea entonces más bien aquello que las guíe, que las instruya. Sean esas mujeres de fe que aman al Señor por sobre todas las cosas, que escuchan su voz, que le obedecen, que desean estar a los pies del Señor como María, escuchándole, que desean servirle como Trifena, Trifosa, Julia, Pérsida, Lidia, que abrió las puertas de su hogar para que se predicara el Evangelio. Hermanas solteras, sean como Rebeca, como Febe, entregadas al servicio de los hermanos. Aprovechen su soltería para estar pendientes de sus hermanos y hermanas en la fe, para venir temprano los domingos para servir, para aprovechar los sábados para aprender de la palabra del Señor, para tener comunión con hermanas, para poder decirle a las hermanas maduras en la iglesia: hermana, puedo ir a su casa para aprender cómo ser una mujer bíblica. Porque no solo tenemos ejemplos en las Escrituras, mis hermanas, la obra que Dios está haciendo en ustedes también sirve de ejemplo a otras hermanas. Y esa es la obra de Dios. Y ustedes también tienen que aprender de eso. Hermanas casadas, sean como Sara, sujetándose a sus esposos. Sean como Débora o como Ana, que teniendo un esposo incrédulo, un esposo que no está liderando bien su hogar, con respeto van a él para corregirlo, con respeto, sin ser rencillosas, con discernimiento, con el propósito de corregir en amor a sus hermanos, a sus maridos, orando por ellos. Quizás Dios les conceda arrepentimiento, dice Pedro, y se conviertan. Y todas sean como María, humildes de corazón, viéndose a sí mismas como siervas del Señor, conocedoras de la palabra, gozándose en la bienaventuranza que Dios les ha dado a ustedes en hacerlas participantes del Señor Jesucristo. Pero sobre todo imiten a Cristo. Imiten a Cristo. Confíen en Él. El Señor las está restaurando a esa posición de honor. La obra del Espíritu Santo en sus vidas es la obra de Dios restaurándolos a ustedes a esa posición de honor original. Que Dios sea glorificado. Cuán grande amor,
cuán grande amor. Cristo murió por nosotros. Él se hizo pecado para restaurar al hombre y a la mujer, para que un día estemos todos con Él por la eternidad. Por la eternidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos por medio de ella. No solo nos has dado mandamientos, no solo nos has dado órdenes explícitas a nosotros como hombres y mujeres de cómo tú quieres que vivamos, sino también nos has dado ejemplos en tu palabra de qué es lo que te agrada a ti. Oh Señor, danos la fe para ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Ayuda a mis hermanas a crecer en la fe, a madurar en la fe, a seguir a Cristo con todo su corazón, a desear, Señor, obedecerte por sobre todas las cosas, y que no solo se sirvan unas a otras, sino que le sirvan a tu pueblo aquí, no solo para la edificación de esta iglesia local, sino para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén.